este hermoso lugar. Aleluya, amén. Doy gracias a Dios por permitirme estar delante de ustedes sin ser merecedor, pero Dios se le ha placido a Él el que pueda disertar esta noche sobre las parábolas. Esto, amados hermanos, no es una prédica, es como un estudio. Aleluya. Porque hay definiciones, hay clasificaciones, hay importancia. Amén. Y todos los demás que se refieren a las parábolas. Hay parábolas de dos clases, así generalmente, en términos generales, hay parábolas matemáticas y parábolas que se refieren a figuras retóricas. Las parábolas matemáticas son las que cada uno de nosotros hemos estudiado en los colegios, en las escuelas, donde nos ponían a hacer gráficos, dependiendo de la ecuación que nos daban, nos ponían a hacer gráficos, y era una quebrazón de alumnos, ¿no? Porque a veces no le agarrábamos mucho, esas eran las parábolas matemáticas, pero esta noche lo que el Señor quiere es que veamos las parábolas como figura retórica que utilizó nuestro Señor Jesucristo para dar el mensaje que Él traía para este mundo. Parábola. Le voy a pedir en el nombre del Señor que abra su Biblia en Mateo capítulo 13. Vamos a leer del verso 10 al 17. La santa y bendita palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu. Mateo capítulo 13, verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bendito Dios y parábolas. Definición de parábola. Una parábola, dicen los escritores, es el relato de un acontecimiento ficticio que permite transmitir un mensaje de contenido moral a través de la analogía, una comparación o una similitud. Las parábolas son cuentos de intención didáctica que sustentan en una mirada sobre el mundo que resulta verosímil. La parábola busca promover nociones asociadas al espíritu mediante la expresión de actividades que resultan sencillas, y es que no se profundiza demasiado. Una semejanza de parábola es la fábula. Recuérdese cuando a nosotros nos daban estudios de parábolas, de fábulas en la escuela. Yo recuerdo que nos daban una fábula de la cigarra y la hormiga, que es bien común para todos. La cigarra y la hormiga. ¿Usted se recuerda de esa fábula? Bien común, pero de un contenido moral e
incluso espiritual. Aunque no se menciona en la Biblia eso, pero sí en las escuelas nos daban esa clase de Pablo. Como la hormiga, y lo habla en Salmo, en Proverbios me parece, como la hormiga prepara su alimento en el verano para que no le falte en el invierno, y como la cigarra canta, que canta, que canta y se olvida del alimento, y es donde perece. Así somos nosotros, así somos nosotros. La parábola cae en cada uno de nosotros como un ejemplo para nuestras vidas que llevamos. Lo que acabamos de leer dice que como los oídos oyen, pero no entienden pesadamente, ven con los ojos y no pueden percibir lo que está delante de cada uno de nosotros. Así somos nosotros en las congregaciones de la iglesia, oímos, pero a la salida de aquí, con perdón, se nos olvida todo. Vemos milagros extraordinarios, pero pasado eso, se nos olvidó lo que hemos visto. La parábola es un conjunto de narraciones que se atribuyen a Jesucristo, que promueven la enseñanza de contenido religioso y moral. Ejemplo, la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Amén. Es una parábola hermosa, la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué? Porque nosotros éramos hijos pródigos del Señor. Nosotros éramos esos hijos que nos habíamos ido al mundo, y el Señor siempre esperándonos a que viniésemos a Él. Y muchos no queríamos. Muchos no queríamos. Pero el Señor, como es paciente, tuvo paciencia de esperarnos a que tomásemos la decisión de volvernos hacia Él. ¿Cuántos de nosotros, con el perdón de ustedes, no comimos algarrobas en el mundo? ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, no nos revolcamos como el animal inmundo del cerdo en el charco, en el lodo cenagoso? ¿Cuántos? Por lo menos yo, sí, lo hice, pero paciente fue el Señor con mi vida. Paciente fue el Señor con su vida. Y por eso está aquí esta noche, porque el Señor lo ama. Lo que transmite es esta parábola del hijo pródigo, amados hermanos, es la piedad, la misericordia de Jesús a todas las personas que se arrepienten de los hechos que han llevado a cabo. Y otro también es que se arrepienten por los pecados cometidos. Origen de las parábolas. En cuanto al origen de las parábolas, hace falta mucho por reconocer que el género parabólico no nació con Jesucristo. Esto no quiere decir que el Señor copió o tomó de otros esos ejemplos para hablar en parábolas, porque se recuerde que Él es la sabiduría, de Él depende toda sabiduría, aunque ya había parábolas anteriores, pero Él había inspirado a esos hombres. Porque si usted ve en el Nuevo Testamento, está plagado de parábolas. Todos los mensajes, la mayoría de los mensajes del Señor eran a través de parábolas, y por eso los discípulos le dijeron: Señor, ¿y por qué les hablas con parábolas? ¿Por qué les hablas de esa manera? Les hablo, digo el Señor, porque a ustedes sí les he dado a conocer las cuestiones del reino, más a ellos no, a usted y a mí. Imagínense que a usted y a mí no estaba dado eso de conocer el reino del Señor, pero sin embargo en su grande amor y misericordia nos los ha mostrado. Esto no quiere decir que Jesús repitiera o copiara las palabras de otros. Las palabras que encontramos en el Nuevo Testamento son originales de Jesús. Pero al enseñar mediante las parábolas no se originó con Él. ¿Por qué? Porque recuérdese usted, en el Antiguo Testamento hay un ejemplo de parábolas
Y eso la encontramos en 2 de Samuel, capítulo 12, versos del 1 al 9. Y es la parábola del cordero narrada por el profeta Natán, que llegó donde el rey David y le comenzó a decir lo que él había hecho con Betsabé. Le dijo: había un hombre rico y había un pobre, un hombre rico que tenía muchas ovejas, muchos corderos, pero había un hombre pobre que tenía únicamente una con la cual dormía, le dice, y le comenzó a narrar la parábola. Y el rey David dice que se encendió en ira y dijo: debe de pagar este malvado lo que hizo por eso. Mas no se daba cuenta que él era el personaje. Natán ocupó, Dios le dio esa parábola a Natán para que él pudiera dársela al rey David. Otra que se encuentra en el Antiguo Testamento es cuando Absalón, el hijo del rey David, lo regresaron a Jerusalén, donde estaba el rey David, pero el rey dijo que no quería ver su rostro, y pasaron varios años y él no podía entrar a la presencia del rey David porque él había matado a su hermano, al que violó a su hermana, de Absalón. Viene Joab, el general del ejército, y le dice a una mujer de Tecoa que entre y le da la parábola, cómo tiene que hablarle al rey para que lo atienda. Y el rey entendió rápido y le dijo: no está detrás de esto Joab. E hizo volver a Absalón, lo volvió a ver el rey. Pero miren cómo en el Antiguo Testamento ya hay parábolas, hay varias parábolas que se dan en el Antiguo Testamento antes de que nuestro Señor Jesucristo descendiese a la tierra y comenzara a hablar a los hombres en parábolas. Las parábolas se caracterizan por la expresión de conceptos espirituales. La forma más conocida de la parábola en el cristianismo, sin duda, es la Biblia. Hay muchas parábolas que, además ya de ser familiares, que son las de Jesucristo en el Nuevo Testamento, como aquellas del buen samaritano y el hijo pródigo. ¿Recuerdan del buen samaritano? También en la Biblia, amados hermanos, se encuentra la parábola del siervo cruel, que narra la historia de un siervo que no está dispuesto a perdonar las deudas de sus vasallos que mantenían con él, pero sí, en cambio, esperaba que Dios le eximiera de todos sus errores. Esto es cierto. Mire, la parábola del siervo cruel, aquel que el rey le había perdonado un montón de dinero que debía. Y viene él y le debían como 2 pesos sus siervos a él. Y dice la Biblia que o me pagas o te ahorco, después que le habían perdonado una gran deuda. Viene él y quería a la fuerza cobrarle a sus consiervos. Esa es la vida, amados hermanos, del ser humano sin Cristo en su corazón. Esa es la vida de la persona, amados hermanos, que no conoce del temor de Dios. Esa es la vida, amados hermanos, de todos aquellos que no quieren acercarse a los caminos del Señor. Pero eso nos habla de nosotros, porque usted y yo teníamos una deuda infinita. Oiga, teníamos una deuda infinita que no la podíamos pagar con nada. Porque cuando usted y yo ofendemos a Dios, ofendemos a un ser infinito, porque Dios es infinito. Y la deuda y el pecado es una deuda infinita que nosotros teníamos con Él. Y para que esa deuda infinita fuese pagada, solo tenía que haber una sangre infinita que podía cubrir esos pecados. Y esa sangre infinita es la sangre de Jesucristo. Amén. Es la sangre de Jesús, la cual pagó por usted y por mí.
Ese ser infinito llamado Jesucristo pagó esa deuda infinita que no podíamos pagarla nosotros. Para nada, para nada. El propósito de las parábolas, fíjense que los propósitos de las parábolas son, primero, el propósito de la parábola es para revelar la verdad. Las parábolas son como ventanas que dejan entrar la luz. Nos ayudan mucho a nuestro entendimiento de las verdades celestiales. Jesús podía colgar la verdad sobre las cosas y actividades más comunes para que nosotros la entendiésemos mejor. Pero Jesús les hablaba con parábolas para que no entendiesen. Para que no entendiesen, decía el Señor, porque el corazón lo tenían engrosado de tanta rebeldía. Si éramos nosotros, teníamos engrosado el corazón de tanta rebeldía. Por ejemplo, dice que en Mateo capítulo 13 Jesús dice varias veces, el reino de los cielos es semejante a, y sigue diciendo ahí después da la comparación. Jesús habla de los misterios del reino de los cielos. La palabra misterio se usa en el Nuevo Testamento en un sentido especial. No significa algo misterioso, oscuro o difícil o imposible de entender, sino simplemente cosas que no se podían saber sin la revelación de Dios. Toda la palabra, todas las parábolas, por más que un escritor quiera disertar, quiera entender, quiera dar una explicación, no la va a dar satisfactoriamente si el Espíritu del Señor no le da la unción. No le da la unción. Pues las parábolas matemáticas esas sí las puede resolver un matemático a ojos cerrados. Pero lo que son las palabras de Jesucristo, si no tienen la intervención del Espíritu Santo, no las van a poder entender. Por muy sabios que sean, por muy estudiados, por muy capacitados, por muy inteligentes que sean, no la van a poder entender. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que da la sabiduría y el entendimiento al ser humano para que pueda entender la palabra del Señor. Cuando Jesucristo anduvo predicando el reino de Dios aquí en la tierra, llegó Nicodemo, dice la palabra, llegó de noche. ¿Y qué fue lo primero que le dijo? Señor, Maestro, sabemos, le dijo, que tú vienes de parte de Dios. Y cuando le dijo sabemos es porque habían varios, no solo era él, no que habían varios que habían creído y habían entendido de que él era el Mesías que estaban esperando. Sabemos, le dijo, sabemos. Y hombres intelectuales del Sanedrín, hombres capacitados, hombres expertos en la ley de aquel tiempo. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Te es necesario nacer de nuevo. Y cuando le digo te es necesario nacer de nuevo, se quedó espantado el hombre y dijo, ¿qué es eso, Señor? Le digo, entraré otra vez en el vientre de mi madre, le digo. Pero ¿qué te pasa, Nicodemo? Le dijo el Señor. Si no entiendes esto, que es tan simple, le dijo Jesús, ¿cómo vas a entender las cosas espirituales si te las hablo? Así nos pasaba a nosotros también, amados hermanos. Si no entendemos las parábolas que el Señor hablaba, porque hablaba de la cotidianidad de la vida del ser humano, lo cotidiano de nosotros, lo que vivimos a diario. De eso hablaba Jesucristo, de eso hacía las comparaciones, para que pudieran entender y no entendían. Del diario vivir les hablaba y no entendían. Así le dijo a Nicodemo, si no entiendes esto, Nicodemo, ¿cómo vas a entender las cosas espirituales que te voy a hablar? Si no, pregúntenle
A Pedro le dijo, pregúntenle a Pedro. ¿Qué le preguntó a Pedro? Pedro, ¿quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? ¿Quiénes dicen que soy yo? Un hombre que no había pasado, amados hermanos, quizás ni por la primaria. Santo. ¿Y qué le dijo Pedro? Tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo de Dios, le dijo. Amén. Haga la comparación entre Nicodemo y Pedro. Pedro era un simple pescador que no había pasado, como usted o alguno, por la universidad, pero no el mucho estudio que nos va a hacer sabios, sino que el Espíritu de Dios en nuestras vidas, Amén, amén, aleluya. para entender las palabras del Señor y poder ponerlas en práctica y para nuestra vida y nuestras familias. Tremendo, ¿va? Porque eso conmueve ver de que Pedro le respondió, bienaventurado eres, Simón, le dijo. Bienaventurado eres, le dijo, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Aleluya. Mire qué hermoso eso, mis amados hermanos. Lo que usted conoce de las Sagradas Escrituras, lo que yo conozco de las Sagradas Escrituras, no es porque yo tenga un intelecto, sino que porque el Señor pone su Santo Espíritu para que uno pueda disertar y hablar de las cosas espirituales. Porque si no, vamos, como dijo Pablo, como golpeando el viento, ¿no? Ve, las palabras nos sirven, amados hermanos, para conservar la verdad. Las palabras nos ayudan mucho para recordar la enseñanza. Mire qué interesante. Las palabras nos ayudan para conservar la verdad. Nos ayudan para recordar la enseñanza. ¿Quién de nosotros no recuerda la parábola del hijo pródigo? Todos la recordamos. Son de las más comunes y de las que más se mencionan. Amén, amén. Y la recordamos. Entonces, de esa manera, la gente va recordando la palabra del Señor a través de las parábolas. Porque va recordando la enseñanza de qué fue lo que pasó. Es fácil de recordar la parábola del hijo pródigo. Cada una de las parábolas es una obra maestra. Amén. Las palabras nos sirven para dejar que sus enemigos, oiga esto es interesante, cuando lo leí es interesante porque las parábolas sirven, amados hermanos, para dejar que sus enemigos se condenen solos. Santo Dios. Oiga, qué tremendo. Las palabras del Señor las decía para que los enemigos se condenaran solos. En esta manera Jesús despertó la conciencia de la gente para que pudieran ver su propia rebeldía. 1. Natán usó este medio para David. En 2 Samuel 12, del 1 al 7, Natán utilizó este medio de la parábola para que David se condenara él solo. Dejó que David pronunciara su propio castigo por haber adulterado con Betsabé y por haber hecho morir a Urías. Jesús usó este medio también, esta forma retórica de las parábolas en Mateo 21, del 33 al 46, la parábola de los labradores malvados. Y en el verso 45 de este Mateo 21 dice: y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Ahí entendieron los fariseos, los principales sacerdotes, de que Jesús en esa parábola estaba hablando de ellos. Pero ni eso, amados hermanos, los hizo a ellos retroceder del plan que tenían de matar a Jesucristo. Ni eso los hizo desistir, ya que tenían endurecido el corazón en su rebelión.
y así no se detuvieron en su plan malvado que tenían de matar a Jesús, y por ello se condenaron solos. No es que Jesucristo los haya condenado, sino que ellos se condenaron solos. Santo. Las parábolas nos sirven, amados hermanos, también para esconder la verdad. Si ya nos decían que para revelar la verdad, hoy es para esconder la verdad. Parece que esto contradice lo que ya afirmamos, pero es cierto. Dice, Jesús habló por parábolas para ilustrar la verdad para los sinceros y al mismo tiempo para ocultar la verdad para aquellos que no son muy sinceros, o sea, los insinceros. Siempre ha habido personas insinceras que no quieren la verdad y no lo aceptan cuando se les presenta. Jesús dejó en oscuridad a estos con sus parábolas. Ejemplo tenemos en Juan 1:11 que dice, a lo suyo, o sea, el universo creado por él vino, y los suyos, o sea, los judíos, no le recibieron. Quedaron aún más confirmados en su desobediencia a pesar de haber escuchado estas bellas enseñanzas. Las utilizan hoy en día para tratar la manera de dar una mejor explicación del contenido de la palabra del Señor, para poder dar una mejor explicación de qué es lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo. Pero las figuras retóricas no solo se refieren a las parábolas, están las fábulas, está la hipérbole, está la similitud, están las comparaciones, y así hay varias más que utilizan los escatólogos para poder estudiar la palabra del Señor de una mejor manera. Pero lo más importante, amados hermanos, es el Espíritu de Dios en nuestras vidas para poder entender y para poder disertar sobre las palabras de nuestro Señor. Importancia de las parábolas. Las parábolas son la fuente que refleja la mayor proximidad posible a las palabras originales de Jesús. ¿Cómo podemos ver los evangelios por inspiración del Espíritu Santo? Supieron dar sus aportaciones a la historia de Jesús al escribir sus respectivos evangelios. Pero las parábolas es donde hallamos la misma voz de Jesucristo. Las parábolas son la fuente más confiable para llegar al Jesús verdadero de la historia. Aleluya, Señor amado. Bendito tu nombre. Las parábolas de Jesús nos ayudan a esclarecer la problemática historiográfica, pues como ya se estableció, ellas nos aproximan lo más posible al Jesús de la historia, pero a la vez nos conducen perceptiblemente al Jesús de la fe. Por ser la parábola la fuente por excelencia para conocer las doctrinas escatológicas. Tradicionalmente se entiende por doctrinas escatológicas el estudio de las últimas cosas. Esto incluye los conceptos bíblicos como la muerte, lo que muchos le tememos, la muerte. Es un estudio escatológico, hermanos, es una doctrina escatológica. La muerte algún día cada uno vamos a tener que llegar a ese momento. Nadie quiere morirse, pero algún día tendremos que enfrentar a la muerte, y la cual debemos de estar preparados. Preparados porque no hay retorno. No hay retorno. Había un hombre que lo encontró la muerte, y la muerte se asustó. Y él se asustó también, ¿va? Wow, y entonces le dijo el hombre al rey: présteme un caballo más veloz que tenga, porque quiero huir de la muerte. Y se subió al caballo y salió con todo. Allá a cierta distancia el caballo se desboca y cae el hombre. Había un cruce, cae el hombre.
y el caballo ya no se pudo levantar, y el hombre sí se levantó. Y encuentra otra vez a la muerte y se asustan los dos. Bueno, le dijo el hombre a la muerte, si te encontré allá, ¿y por qué te asustaste? Le dijo, aquí, como yo me he asustado contigo, es que sentí temor de que no iba a llegar a tiempo al lugar donde tenía destinado que te iba a llevar. No era ya el lugar que le encontró primero, sino que era donde él cayó el caballo. O sea que cuando nos toca, amados hermanos, no hay vuelta de hoja. Hasta ahí llegamos. La parte de la Biblia que leyó la hermana en Isaías sobre el rey Ezequías es una historia extraordinaria, porque Dios le añadió 15 años más. Pero cuando le toca, amado hermano, y no hay para dónde vayamos a hacer. Hasta de un suspiro nos podemos morir, si es voluntad del Señor. Y hay algunos que hasta ya demasiado hemos vivido. Se lo digo con sinceridad. Se les digo que ya es lo que estamos viviendo, quizás es tiempo extra. Ya pasaron 90 minutos del partido, ya llegamos al tiempo extra. Y ahí estamos. Las doctrinas escatológicas como el estado intermedio o carencia de ese estado intermedio, porque algunos dicen, algunas doctrinas escatológicas tal vez no muy correctas, hablan de un estado intermedio que existe, y eso como el purgatorio que habla la iglesia tradicional, ¿no? Que eso, o el limbo que habla la iglesia tradicional, eso no existe, no hay términos intermedios. La Biblia habla de que el camino al justo es hacia arriba y al impío es hacia abajo. No hay para dónde. Otra doctrina escatológica que hablan las parábolas es sobre la resurrección. Y eso debe de tener usted en su corazón, que si tiene a Jesús, va a resucitar conmigo. Porque Él lo ha prometido y Él lo ha dicho en las parábolas. Otra doctrina escatológica, amados hermanos, es el reino de los cielos. Jesucristo habló mucho del reino de los cielos. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Siempre decía el Señor, el reino de los cielos se ha acercado. Y estamos en ese reino de los cielos, amados hermanos. Amén. En medio de nosotros. Lo que pasa es que la gente quiere ver el reino de los cielos como lo querían ver los judíos, con un rey sentado gobernándonos a todos. Eso va a ser en el milenio. Si usted está preparado, lo va a ver en el milenio. Hoy no, hoy usted forma parte del reino de los cielos. De los cielos, aleluya. Si a usted le conmueve, a usted le da gozo pertenecer al reino de los cielos, qué bueno. Pero si todavía no cree en su corazón, esta noche es hora de que se arrepienta, oh hermano, y pueda aceptar al Señor. Otra doctrina escatológica que es importante que en las iglesias se hable bastante de ellas, y es sobre la segunda venida del Señor, de lo cual muchas no quieren hablar por no preocupar a los hermanos, pero que es importante conocer y saber de que la segunda venida del Señor está más cerca de lo que usted se imagina. Amén, amén. Hay muchas cosas de las cuales uno puede hablar aquí arriba, y de lo que está pasando en el mundo actual, y de cómo está la violencia incrementándose día tras día. Otra doctrina escatológica, amados hermanos, es el estado eterno del creyente y del incrédulo. ¡Aleluya! Y usted sabe cuál es. Y eso lo habla el Señor en las parábolas. La parábola del rico y Lázaro. Allí habla exactamente del estado eterno del creyente y del incrédulo. ¿Verdad? La parábola se centra casi exclusivamente en el reino de Dios, pero lo grueso de la predicación y enseñanza de Jesús se centraba en el anuncio de la llegada del reino de Dios.
Las parábolas, dice, son la fuente principal para el establecimiento de una ética cristiana. Jesús es para la nación hebrea un maestro de la moralidad y un artista en el uso de sus parábolas. Vamos a ver un poco lo que es la clasificación de las parábolas. Las parábolas, amados hermanos, según un escritor bíblico, las divide en dos clases generales. Una clase presenta un tipo de conducta humana. Esta clase de parábola apela a la conciencia ética humana. ¿Qué pasa con esta clase de parábola? Que es la que presenta un tipo de conducta humana. Es aquel, amado hermano, es aquel personaje que se cree demasiado bueno y que él no necesita nada del Evangelio ni de Jesucristo, porque él dice que es muy bueno y hace muchas obras, y la gente la tiene como gran estima porque es dadivoso, pero no quiere nada con la palabra del Señor. Eso es lo que está hablando, de un tipo de conducta humana. Y la otra no, la otra es un principio referente al gobierno de Dios sobre el mundo. Y esta clase de parábola es la que apela a la fe del oyente, a la fe del creyente. A la fe del creyente. Aleluya. Como usted y yo, que éramos malvados, pero Dios nos ha transformado. Y hoy somos un poco menos malvados. Hoy somos mejores que antes, amados hermanos. Porque antes éramos muy pecadores. Se puede notar fácilmente que la parábola de Jesús se desglosan aún más particularmente. Hay, por ejemplo, parábolas que son más que dichos, donde suele haber un solo verbo y está en tiempo presente. Las parábolas que son más que una parábola, como un dicho más o menos, es lo que se encuentra en Mateo 5:13, donde el Señor dice: soy la sal de la tierra, soy la luz del mundo. O Mateo 6:24, cuando dice: nadie puede servir a dos señores. O en Mateo 7:6, donde dicen: no deis lo santo a los perros. Mire qué duro eso, amados hermanos. Pero también hay parábolas simples o sencillas, donde hay más de un verbo en tiempo presente. Por ejemplo, en Mateo 13:44 habla de una parábola del tesoro escondido, otra parábola de la perla de gran precio. O en Lucas 14:28-32, donde dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? O en Lucas 15:3-10, donde habla de la parábola de la oveja perdida, lo que éramos nosotros, la oveja perdida. Aleluya, Jesucristo amado. 3. Las parábolas narrativas, donde hay pluralidad de verbos y estos están en el pretérito histórico, dice, como en Marcos 12, del 1 al 9, los ladrones malvados, una parábola de los ladrones malvados. O en Lucas 10, del 30 al 37, el buen samaritano. Pero otros estudiosos de las Sagradas Escrituras clasifican las parábolas como siguen, de la siguiente manera: parábola del reino, el sembrador, el trigo y la cizaña, el grano de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red. 2. Las parábolas de la misericordia, como la oveja perdida, la dracma perdida, el hijo pródigo. Y 3. Como parábolas de la urgencia y reprobación, como las 10 vírgenes.
los obreros contratados por el viñador, los 2 hijos enviados a trabajar la viña, la parábola de los viñadores homicidas, el banquete de bodas, la higuera estéril, etcétera, etcétera, etcétera. Mire cómo el Señor Jesucristo hablaba mucho en parábolas, porque ese era el mensaje que Él tenía que dar al pueblo del Señor, para que no entendiesen bien lo que Él les quería decir, a pesar de que les hablaba en las convivencias diarias de la gente. Y ya para ir terminando un poco, amados hermanos, ubicación de las parábolas. La mayoría de las parábolas de Jesús se encuentran en los evangelios sinópticos. Durante la primera década después de la muerte de Jesús, aún no había muchos testigos oculares de lo que Jesús había hecho y había dicho, dice. Estos testigos oculares creyentes no podían menos que transmitir a otro estos datos, o sea que los transmitían verbalmente. Había muchos pregoneros del querigma, o sea, anuncio de la buena nueva para los inconversos de Jesús. Entre ellos como principales estaban los apóstoles, que lo transmitían ellos las enseñanzas de Jesucristo. Con el pasar de los años iban desapareciendo los testigos oculares del ministerio de Jesús y se hizo necesaria la fijación de la tradición oral. Mire que tremendo, si el Espíritu Santo no hubiera estado con ellos, ellos hubieran escrito cualquier cosa, pero no transmitieron oralmente lo que se habían visto y escuchado de Jesucristo a través de mucho tiempo. A través de mucho tiempo. Los 3 evangelios sinópticos representan 3 colecciones de tradiciones en 3 lugares distintos y en 3 épocas distintas. Por ejemplo, dice que Marcos fue el primero en escribir, probablemente desde Roma, a mediados de la década de los 60. El uso de las parábolas en Marcos obedece no solo a su fuente original, dice que fue la memoria de Pedro el que le ayudó a escribir a Marcos, sino a las necesidades de la iglesia de Roma. El evangelio de Marcos no es producto de un solo hombre o 2, sino las necesidades múltiples de la comunidad cristiana en Roma ayudaron a formar el contenido. Mateo dice que presumiblemente contiene la tradición recopilada, seleccionada e interpretada por la comunidad creyente de Antioquía. Lucas no se ha determinado con certeza, pero algunos opinan que fue escrito en Roma, otros ubican la escritura de este evangelio en alguna parte de Grecia. Lo cierto es que el tercer evangelio refleja el sentir de un autor posiblemente gentil o por lo menos un judío helénico. Las parábolas formaron, amados hermanos, el mensaje del Señor Jesucristo hacia el pueblo de una forma que pudiesen entender, fíjense, porque era del diario vivir que les hablaba, pero tenía que estar el Espíritu Santo en cada persona para que poder discernir lo que el Señor Jesús les hablaba. Usted y yo sintámonos orgullosos y dichosos de que el Espíritu Santo, usted y yo lo tenemos para poder entender la palabra del Señor. Porque por más que usted quiera entenderlo con su mente finita, no lo va a poder lograr. No lo va a poder lograr. Porque muchos leen y no entienden. Y gente letrada, porque Pablo dijo de que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y las cosas carnales carnalmente. Así es, amados hermanos, si el Señor no nos ilumina, no nos da un poquito de esa chispa del Espíritu Santo en nuestro media onza de cerebro, no entendemos la palabra del Señor. Sí, amados hermanos, sí, no entendemos la palabra del Señor. Si Él no nos lo revela, no entendemos.
Y si no leemos, no entendemos. Y si no escuchamos, no entendemos. Así es. Y podemos escuchar y escuchar palabra del Señor y no entendemos, el Espíritu Santo no nos revela lo que quiere decir a usted. Las parábolas sirvieron de mucho y sirven ahorita en día de mucho. Los escatólogos lo ocupan como figuras retóricas para poder hablar de las parábolas del Señor, para Aleluya. poder entender lo que el Señor quiso decir en aquel tiempo y tener una sana doctrina. Porque interpretarla carnalmente cualquiera lo puede hacer y lo va a hacer para beneficio propio. Pero lo que está haciendo es condenándose a sí mismo y condenando a los demás que lo están escuchando. Así es que usted, si hay algo que no le gusta lo que hablamos aquí, usted tiene toda la autoridad del Señor para decirlo. Porque si callan, que callan, acepta lo que no, amado Señor. Pero bendito sea nuestro Señor amado Jesús, que nos ha dejado al Consolador, no solo para que nos consuele, sino que para que nos enseñe. Amén, amén, aleluya. Y podamos entender lo que Él quiere decirnos a cada uno de nosotros. Así que damos gracias al Dios amado, todopoderoso, y bendito sea su santo nombre. Gusta ponerse sobre sus pies. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, eterno Rey, te doy gracias esta noche, Padre amado, porque